Desde este momento es tiempo de informarnos. Radio Guaraní AM970 te presenta Arriba Ciudad. Arriba Ciudad. Hasta las 12. Arriba Ciudad. Los pioneros en informar. Arriba Ciudad. Bienvenidos. Arriba Ciudad. I don't know why you think that you could hold me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever wanna tell the seam of someone's dream. Baby, it's fine. You said that we should just be friends while I came up with that line. And I'm sure that it's for the best. If you ever change your mind, don't hold your breath. Look, you may not believe that, baby, I'm relieved when you said goodbye. My whole world shined. Hey, 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 it's a beautiful day and I can't stop myself from smiling. If I'm drinking, then I'm buying, and I know there's no denying. It's a beautiful day, the sun is up, the music's playing, and even if it started raining, you won't hear this boy complaining, 'cause I'm glad that you're the one who got away. It's a beautiful day. It's my turn to fly, so girls get in line, 'cause I'm easy, no playing this guy like a fool. Now I'm alright. You might have had me caged before, but not tonight. And you may not believe that, baby, I'm relieved. This fire inside, it burns too bright. I don't want to stay so long, I just want to say goodbye. It's a beautiful day and I can't stop myself from smiling. If I drink and then I'm buying, and I know there's no denying that it's a beautiful day. The sun is up and the music's playing, and even if it started raining, you won't hear this boy complaining, 'cause I'm glad that you're the one who got away. 'Cause if you ever think I'll take up my time with thinking of our breakup, then you've got another thing coming your way. 'Cause it's a beautiful day. Beautiful day. Oh, baby, any day that you're gone away, it's a beautiful day. Todo el sur correntino informamos. Arriba Ciudad AM970. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Llegamos al tramo final de la semana, viernes 6 de diciembre, y llega el cambio de tiempo para gran parte del país, con viento del sector sur, con fuertes ráfagas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora para varias provincias. ¿Cómo van a ser las condiciones del tiempo para la República Argentina? Pero antes hagamos un breve repaso general, porque va a ser una jornada con alerta amarilla por tormentas, con la evolución de chaparrones para la franja central y el extremo norte. Por otro lado, ya en la Patagonia, un escenario característico de temperaturas frías, con nevadas en Tierra del Fuego y en las Islas Malvinas. Ahora bien, nos vamos hacia el noreste, donde va a ser una jornada con cielo cubierto, salvo para Formosa, con cielo parcialmente nublado. Tiempo inestable, alerta amarilla por tormentas, con la evolución de chaparrones, actividad eléctrica, y no se descarta también caída de granizo. Viento del sector norte con temperaturas que van a ir en aumento, mínima de 25 grados para Chaco y Corrientes, en Misiones de 22 grados y para Formosa 27 grados. En horas de la tarde la máxima va a alcanzar
alcanzar los 37 grados. Va a ser un marco caluroso y cálido para esta región que va a ser la más calurosa de todo el país. Por otro lado, viento del sector sur, avanza un frente frío para la franja central, una jornada con cielo cubierto, con tiempo inestable, alerta amarilla por tormentas para el sudoeste de Córdoba, el sur de Santa Fe, Entre Ríos y el norte de Buenos Aires y también sobre la costa atlántica, donde podría también alcanzar actividad eléctrica, fuertes chaparrones y tampoco se descarta la caída de granizo. Por otro lado, otro escenario completamente diferente con tiempo estable y con cielo parcialmente nublado para La Pampa, a diferencia del resto de las provincias. Temperaturas que van a ir en descenso, mínima de 15 para Córdoba, en Santa Fe, Entre Ríos de 19 grados, al igual que en Buenos Aires. En La Pampa de 15 grados. En horas de la tarde para el norte de la franja central de entre 27 a 28 grados y para el sur también de 23 a 29 grados de máxima, con fuertes ráfagas de viento también para las provincias cuyanas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora, con cielo despejado para San Juan, con cielo parcialmente nublado para Mendoza y a diferencia en San Luis sin la presencia del sol pero con cielo cubierto. El tiempo inestable dice presente con la evolución de chaparrones para esta jornada, viento del sector sur que avanza este frente frío, mínima de 21 grados para San Juan, con 1 grado menos hacia Mendoza y en San Luis de 17 grados. Por otro lado, la máxima en horas de la tarde va a alcanzar los 30 grados en el caso de San Juan. Ahora bien, nos vamos hacia el noroeste, donde va a ser una jornada con tiempo estable, con cielo parcialmente nublado para gran parte de las provincias, salvo para La Rioja, donde acá el escenario es otro, con cielo cubierto y también con la evolución de chaparrones para esta jornada. Una mínima de 18 grados para Salta, Jujuy, en Tucumán, Santiago del Estero, 25 grados y para Catamarca y La Rioja de 19 grados. En horas de la tarde, viento del sector norte para estas provincias, que luego ya rota el viento hacia el sector sur, una máxima de 33 grados para el norte, en el centro de 38 grados y en el sur de 32 grados para esta jornada. De un extremo nos vamos hacia el otro, ya acá el escenario es otro, característico por temperaturas frías, más llegando hacia el sur, con nevadas en Tierra del Fuego y en las Islas Malvinas, con tiempo inestable y con cielo cubierto desde el centro hacia el sur de la Patagonia, con alerta amarilla y naranja sobre Chubut y Río Negro por lluvias, así que allí a tenerse el paraguas a mano. Por otro lado, con cielo despejado y con cielo parcialmente nublado para Neuquén y para el noroeste de Chubut, ya allí con temperaturas características de un escenario cálido y también caluroso. Mínima de 13 a 15 grados y en horas de la tarde máxima que podría llegar a los 28 grados. En el centro de la Patagonia de 5 a 9 grados y en horas de la tarde una máxima que va a llegar a los 16 grados. Y en el sur vamos a tener una mínima de 1 grado bajo cero a 9 grados de máxima en horas de la tarde y a tenerse el paraguas a manos y también a tener cuidado porque va a ser una jornada con fuertes ráfagas de viento del sector sudoeste porque también acá avanza el frente frío para el tramo final de la semana. Y les recuerdo que si quieren más información se pueden dar una vuelta en infoclima.com y seguirnos en nuestras redes sociales bajo el mismo nombre. Que tengan un excelente día viernes. Estás escuchando Arriba Ciudad, AM 970. Temperatura 29 grados. Humedad 85%. Soy un chico de la calle, camino a la ciudad con mi guitarra sin molestar a nadie. Voy cortando cadenas, estoy creciendo contra la miseria de alguna que otra pena, pero pierdo el control. Llego a casa y escucho su voz, siempre la misma canción. Nene, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Estrella de
estoy casi condenado a tener éxito para no ser un perro fracasado. Así yo te he enseñado. Generaciones tras generaciones marchan a mi lado. Solo quiero jurar, soy el sueño de mamá y papá. No les puedo fallar. Nene, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Nene, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Estrella de rock and roll, presidente de la nación. Nene, ¿qué vas a hacer cuando alguien apriete el botón? Nene, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Nene, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Estrella de rock and roll, presidente de la nación. Nene, ¿qué vas a hacer cuando alguien apriete el botón? Nene, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? 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 Lo más importante pasa por aquí. Arriba Ciudad, AM970. ¿Está buscando un lugar lleno de paz y tranquilidad donde la naturaleza es la protagonista? El Quincho de Pía es tu mejor opción. Un lugar ideal para juntadas y, ¿por qué no?, para festejar tu fecha importante. Capacidad máxima 25 personas. Contamos con pileta, baño amplio, con ducha, agua fría y caliente, mesas, parrillas, freezer, equipo de música y luces. Horarios de 10 horas a 22 horas. Se seña con el 50%. Para más información, 011 39 39 62 43. El Quincho de Pía. Facundo, Isabel la Católica 2283. Bonita, Librería, juguetería, cotillón, bazar, regalería, conservadoras, termolares, silletas, radios y parlantes. Aceptamos todas las tarjetas. Con tarjeta Banco Corrientes, 15% de descuento más 3 pagos sin intereses. Facundo, siempre precios bajos. Sigue una semana más. Moana, llegaste ya. Moana, escucha. ¿Sabes quién eres tú? A las 18 y a las 20 horas presentamos a Moana 2 de Disney en 3D, imperdible. Y a las 22, solo para los estómagos fuertes, vuelve Terrifier 3. Fin de semana increíble en el cine con Moana 2 y Terrifier 3.
Carlos Piris, Negocios Ganaderos. Compra y venta de hacienda, pago de contado. Abrimos nuestras puertas en Castillo 1269, donde podrás encontrar implementos rurales, mangas, cepo, portones, casillas con la calidad del eucalipto colorado. Y muy pronto, toda la línea de alimentos balanceados para bovinos. Trabajos por pedidos. Número de contacto 3458-659345. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. No al dolor, no a la rigidez. Dr. Rubén Insaurralde. Tratamiento de enfermedades reumáticas y dolorosas, artritis, artrosis, osteoporosis, dolores musculares crónicos. Efectivo tratamiento para artrosis de rodilla mediante inyecciones locales regenerativas. Especialista calificado en geriatría y gerontología. Posgrado en especialización en reumatología. Atiende en la ciudad de Cursucuatiá, en Centro de Empleados de Comercio, Caguazú 446. Solicitar turno al celular 3774 40 11 14. Tecnoservicios, limpieza de campos, desmonte, destronque, enripiado de caminos, venta de ripio. Tecnoservicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Llámenos 3456-433-777 Mocoretá Corrientes. Distribuidora Facu, en Avenida La Prida 1204, esquina Isabel la Católica. Distribuidora Facu. LT25, Radio Guaraní, AM970, Cursucuatiá, Corrientes, Argentina. Cuatro noticias en un minuto. Javier Milei recibirá hoy la presidencia pro tempore del Mercosur. La cumbre de mandatarios regionales comenzará a 10:30 de la mañana en Montevideo. Además del mandatario local, la calle Pou, estarán Lula da Silva de Brasil y Santiago Peña de Paraguay. Un tema clave será el Tratado de Libre Comercio con Europa. Dictaron prisión domiciliaria para el senador Edgardo Cuader y su secretaria Yara Costa. La cumplirán en Paraguay hasta que avance el proceso. Ambos están imputados por tentativa de contrabando. La justicia de ese país, además, les impuso el pago de una fianza de $150.000. El Banco Central bajó la tasa de interés al 32%. El dólar paralelo, en tanto, se mantiene estable a la baja. Cerró en 1.055 pesos para la venta. 2 líneas de subte extenderán su servicio desde este fin de semana. Será una prueba piloto. Durante los viernes de diciembre, la línea B, que une Rosas con Alem, cerrará a las 2 de la madrugada, al igual que la línea H los sábados y domingos. Además de cabeceras, abrirán solo algunas estaciones. Estamos donde vos estás. Temperatura 34 grados. Humedad 84%. Más actitud, más energía, más Guaraní. La temporada se enciende. Primavera 2024. El aire que más te gusta. La fiesta de hits a tus oídos. Dr. Carlos Gustavo Rubín, abogado. Atención personalizada para problemas jurídicos. Turnos por WhatsApp al 3794-816146. Estudio en calle Sarmiento 1052. Dr. Carlos Gustavo Rubín, abogado. AMS, distribuidora de artículos de ferretería, repuestos de sanitario y vástagos. Encontranos en Irastorza 920. Comunicate al WhatsApp 3774 637172. Estamos en Instagram y Facebook como AMS Distribuidoras de Artículos de Ferretería.
Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatella. Teléfono 3774 40 2108, Caaguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo. Clínica de Salud Visual, Dr. Flores Guillermo, Dr. Domínguez Jorge, Cirugía General, Celular 1544-6931, Avenida Mitre 1256, Curuzucuatiá. Picanas recargables para ganado. Rebenque, la picana para ganado más potente del mundo. Autonomía con plena carga. 4000 disparos. Marca y modelo registrados. Fabrica y garantiza La Casa del Electrificador. Teléfono 3456 49 98 40. Chajarí, Entre Ríos. Recuerde que a un buen hacendado o transportistas de hacienda como usted siempre lo acompaña un rebenque. Viejo Alcibiades, mi canción quiere decir. En Caaguazú y Sarmiento está La Ferretería, que te ofrece luz de emergencia Atomlux, estabilizadores de corriente Atomlux y proteja su equipo electrónico, cocina a leña de hierro fundido, ollas hierro fundido, termotanque a leña, repuestos de farol a querosén, cocina a gas, lavarropa. Tenemos puertas y ventanas de algarrobo, puertas placa, puertas plegables y todo en electricidad, pinturas, bulonería, herrajes, accesorios para baño. Caaguazú y Sarmiento. Teléfonos 42 46 47 42 47 95. Maderas Vega, de Jorge Daniel Vega. Productos de excelente calidad y más de 40 años de experiencia en el rubro. Maderas Vega, Podestá 348. Celular 63 22 51. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet. TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. La primavera se renueva en esta sintonía. 970 y 107.1. Del aire que más te gusta. La música, tu mejor compañía. Primavera 2024. Tu mejor compañía. Estás escuchando Arriba Ciudad, AM 970. Ella estaba como un cuadro puesta contra la pared. Me acerqué y le dije al oído en portugués. Meu coração está cheio de alegria. Meu coração tá cheio de alegria. Baile funky pra todas essas meninas. Levado até o amanhecer. Coração tá cheio de alegria. Baile funky pra todas essas meninas. Levado até o amanhecer. Tomando una caipirinha, bailando carioca hasta abajo otra vez. Ey, toda la lopa fumando macoña detrás del humo no se ve. Ey, estamos en la fiesta para gastarnos los reales. Se apagan las luces, vamos al baño, todo vale. Fuimos para la favela, nos prendimos una vela. Como me tiene, no sé qué tiene, rociadito canela. El garoto me pidió que le haga el cuadradinho. En el baile las meninas buscan un gatiño. Copacabana, trago, marijuca, lo invité. Él estaba con un trago puesto contra la pared. Me acerqué y le dije al oído en portugués. Meu coração está cheio de alegria. Meu coração tá cheio de alegria. Baile funky pra todas essas meninas. Levado até o amanhecer. Bebé, si el poli me para, stop me. Tendrías delito, no, dale hasta abajo. Ay, ay, vai descendo, vai, vai. Seu gostoso tá na minha, vem que te pongo a sudar. Ponte ready, ponte nasty, toma, toma, tra, tra. Tanto loco mirándome, manita.
Sabemos lo que te gusta. Me gusta el arrete. Sabemos lo que te gusta oír. Por eso estamos acá. Estás en Radio Guaraní. 970, 107.1. Primavera 2024. Tus oídos a colores. Es la hora 9, 38 minutos. Temperatura 34 grados. Y la Humedad 84%. Bueno, la saludamos a la agrónoma Malena Ojeda, es ingeniera, como decíamos, especialista en meteorología. ¿Qué tal? Mucho gusto, Malena, mucho gusto, ¿eh? ¿Qué tal? Buen día, buena jornada para ustedes también. ¿Usted está acá en Corrientes o en Buenos Aires? Sí, estoy en Goya. Ah, está en Goya, yo vivo en perfecto. Goya. Malena, hay alerta para 10 provincias argentinas, incluida Corrientes, en estas horas, ¿eh? Y nuevamente hay un sistema de baja presión que está interactuando en la zona del litoral, generando gran inestabilidad en todo lo que es la provincia de Corrientes, y que a partir de esta tarde-noche tendremos tormentas y lluvia en gran parte de la provincia de Corrientes, incluido la jornada de mañana. Incluso puede haber algo de inestabilidad el domingo. Ya para el día lunes nosotros estaremos con una franca mejoría. ¿Baja un poquito la temperatura con el correr de los días? Sí, baja, porque esta característica de este mes de diciembre es muy variable las temperaturas. Es decir, que hay días que tenemos agradables temperaturas, jornadas frescas a la mañana, las máximas levemente se ascienden al mediodía, pero hay a veces como hoy o ayer, que fueron jornadas donde tuvimos 32, 33 grados, pero con una sensación ya de 38, 39. Mire, no sé si escuchó recién, pero estábamos contando que aquí en Corrientes hay una estación privada meteorológica que ya está marcando 32 a esta hora, de térmica. Así que ayer ya fue un día bravo, hoy también pesado, ¿eh? Sí. Inclusive puede ser eso, porque ya hasta ahora se notó la jornada muy cálida, y ya con las temperaturas que estuvieron un poquito, las sensaciones térmicas, mejor dicho, tuvimos nosotros un poquito más elevadas ya al inicio de la mañana. Así que vamos a tener unos 38, 39 seguramente, estimando el estimativo para esta jornada realmente calurosa en Corrientes. Claro. Ayer lo estaba mirando a Eduardo Feynman, que viajó a Malvinas antes de ayer con un grupo de familiares de gente que murió en el crucero General Belgrano en Malvinas, y contaba que los isleños, los argentinos en realidad, no los isleños, le contaban que es el diciembre más frío en Malvinas en los últimos 30 años, con temperaturas que tuvieron de térmica de 8 grados bajo cero, cosa que a esta altura del año en Malvinas suelen ellos estar en remera, acostumbrados a temperaturas mucho más bajas. Así que esto evidentemente abarca todo el continente, o gran parte del continente. Claro, lo que pasa es que Malvinas ya tiene otro contexto, un ejemplo, vientos muy fuertes, vientos sostenidos a lo largo del día. Sí, es cierto lo que están diciendo ellos. Nosotros no hemos encontrado, te digo más, nosotros no hemos encontrado que recién ahora, fíjate, empezamos a tener calor, un poco más de calor, porque en noviembre fue muy variable las temperaturas. Fueron también muy variables las condiciones climáticas, y así vamos a estar casi en la terminar de diciembre de 2024, con temperaturas muy bajas, y como es que se llama a las 11. Y entonces por eso ya las condiciones están muy variables, con temperaturas variables también. No descuidemos que tengamos que recurrir a un saquito entre medio de la fiesta, porque la fiesta suele ser así, pero atento que vamos a tener un verano con bastante calor. Claro. Y cuando tenemos calor, tenemos que saber que también va a haber con mayor demanda de eléctrica, y a la vez también va a haber mayor corte de luz. O sea, un verano con bastante amplitud térmica, si se quiere, porque hasta ayer teníamos 14 grados. Sí, no. Nosotros vamos a estar variables todavía a lo que es este mes de diciembre, pero después sí ya vamos a comenzar a tener aumento en las máximas y mínimas,
Y otra cosa que se está viendo ahora en los últimos meses es la alta radiación solar. Es decir, que el normal nuestro suele ser 8, 9 y ahora estamos en 12 o 12 valor, o 11 o 12 el valor del ultravioleta. Eso requiere mayor cuidado en la piel. Exactamente, no es por una cuestión de que es síntoma de buena salud tener tostado, no, hay que cuidar nuestra piel con muchos factores, 50, 80, hay que protegerle el rostro, los brazos, las piernas, porque indudablemente eso también tenemos que tener cuidado en este verano, primavera, ya verano meteorológico para nosotros los que trabajamos tiempo, que son los 3 meses juntos, y después, por supuesto, el 21 de diciembre comenzamos ya el verano. Así que prácticamente entre finalizar de la primavera e inicio del verano, ya nosotros ya vamos a ir teniendo esos cambios gradual también en temperatura y en condiciones meteorológicas. Usted sabe, ingeniera, que ayer justamente comentábamos esta mañana cuando salimos aquí a las 10, nosotros terminamos a las 10 de la mañana, me llamó la atención porque tuve que caminar varias cuadras y sentí a esa hora ya, es cierto, el efecto del sol, muy potente, muy fuerte. Sí, por eso le estoy diciendo que nosotros tenemos una alta radiación solar. Por eso tenemos que tener en cuenta, que es lo que le estoy diciendo, que nosotros estamos teniendo valor de 11 y de 12. Malena, Laura Trilla la saluda en este caso. Usted sabe que aparte del calor que se sintió y demás, la presión, ¿cómo juega? Porque veo mucha gente que por ahí con un clima como el de ayer empieza a descomponerse o uno se siente mucho más cansado. Digo, ¿qué factores hacen que pareciera que no es solo calor lo que estamos viviendo? La humedad. Nosotros estamos teniendo aire muy tropical. Nosotros estamos teniendo un corriente de aire muy tropical. Es más, los eventos meteorológicos que pasaron anteriormente, estas semanas pasadas, sí tuvimos baja presión barométrica, que alcanzamos a tener 996 hectopascal. Pero ahora está en 1008, 1010 y hasta allí se tiene. Pero ¿qué es lo que pasa? Tenemos un poco de humedad y ese aire muy tropical. Nosotros ya los veranos y primavera y verano en Corrientes cambiaron mucho de hace 20 o 30 años lo que es ahora. Sí, todo relacionado con ese cambio climático, la variabilidad climática que hace que nosotros tengamos una jornada. Aparte también, Corrientes tiene una característica que tiene una gran isla de calor. ¿Qué es esa isla de calor? Son los grandes edificios, la estructura, y entonces eso absorbe demasiado calor. Un edificio se está absorbiendo 90 grados en cuanto a cuando tenemos de temperatura y es muchísimo. Por eso hay que recurrir a las plazas, los pulmotores, no sacar los árboles de las veredas, tratar de buscar especies que no perjudiquen levantar la vereda, porque los árboles reducen en un 35-40% de ese impacto de sol, esa radiación solar que nosotros tenemos. Dejemos de hacerle daño al planeta, más allá de lo que hicimos, evidentemente, y que estamos sufriendo las consecuencias. Exactamente, así es. Lo último, ¿qué milimetraje aproximado se espera para nuestra zona? Y podemos estar entre un 10 y un 15% de milímetro, por favor. Entre un 10 y un 15 milímetros, dependiendo del avance del frente frío, porque ahora tenemos un frente frío, una baja presión que está ubicada ya en la zona de Entre Ríos. Está lloviendo, pero atento que puede haber también granizo, puede haber esas contingencias de viento severo, pero después ya comienza al avanzar por la provincia de Corrientes, ya comienza a ser un poco más tranquilo. Pero tiempo entre 10 o 15 milímetros, de ahí para abajo todo posible. Ingeniera, muchísimas gracias, muy amable. No sé si está trabajando o está en su casa, pero... no estoy trabajando. Está trabajando, bueno. Estoy trabajando. Muchísimas gracias, ha sido muy importante su aporte, su información y hasta sus sugerencias, le diría, con respecto al comportamiento del sol. Muy amable, ¿eh? Bueno, gracias, un abrazo. Hasta luego. Malena Ojeda, ingeniera agrónoma, especialista en meteorología.
Más actitud, más energía, más Guaraní. La temporada se enciende. Primavera 2024. El aire que más te gusta. La fiesta de hits a tus oídos. Doctora Goldaracena Tayana, abogada, especialista en ART. ¿Tuviste un accidente en tu trabajo o dirigiéndote a tu trabajo? Te asesora en las prestaciones que te corresponden y en caso de incapacidad permanente te asegura la mejor indemnización. También te asesora en jubilaciones y pensiones, trabajador agrario, 57 años, derecho de familia, divorcios, alimentos, contratos y trámites en el registro de la propiedad automotor. Elegí a tu abogada de confianza. Consultas al 3774 46 3179. Estudio Jurídico en Barrio Victoria, Manzana J, Casa 3. ¿Cansado del plan de ahorro? ¿Cansado de que te suba la cuota? Autonativa tiene la solución. Cuotas fijas y en pesos, sin sorteo y sin licitación. Antes de hacer el negocio, sabes cuándo te entregan tu 0 kilómetro y confirmado por contrato. No somos plan de ahorro, sistema llave por llave. Solicita nuestro sistema de entrevistas en tu domicilio. Todas las marcas. Más de 15 años de trayectoria. Autonativa 3794 8747 17. Anotaste 3794 8747 17. Autonativa. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. Compra y venta de hacienda, pago de contado. Abrimos nuestras puertas en Castillo 1269, donde podrás encontrar implementos rurales, mangas, cepo, portones, casillas con la calidad del eucalipto colorado. Y muy pronto, toda la línea de alimentos balanceados para bovinos. Trabajos por pedidos. Número de contacto 3458-659345. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. En la terapia, el padecimiento del paciente sabe a insensatez y a confusión. La labor terapéutica es un común acuerdo que se construye en la confianza entre el psicólogo y el paciente. De 8:30 a 12 horas y de 16 a 20 horas. Teléfono 03774 1543 7747. Psicóloga Valeria Romina Barrientos. ¡Vamos que llega! ¡Sí! En diciembre, la ciudad de los brazos abiertos te invita a ser protagonista de la 54ª edición del Festival Provincial de Doma y Tradición. La auténtica fiesta de nuestras raíces en 3 lunas inolvidables. Del 13 al 15 de diciembre tenés que estar ahí. Edición de Doma, jineteada, shows en vivo, baile, comida típica, servicio de cantina y mucho más para el disfrute de toda la familia. Vení a vivir una experiencia única, clasificatoria al Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María, Córdoba. 54º Festival Provincial de Doma y Tradición en Montecaseros, Corrientes. Te esperamos. La capital de la Doma correntina, la ciudad que te brinda la playa, el sol, todo es maravilla. El sábado 8 de febrero de 2025 llega por primera vez al litoral de la Argentina Sopra Contrariar, liderada por el excelentísimo Alexandre Pires. 8 de febrero 2025, Anfiteatro Cocomarola. Conseguí tus entradas a través de www.todoticket.ar. Punto de venta en efectivo, Vestigio, Pellegrini, esquina San Lorenzo. Produce Rivera Producciones. Invita todoticket.ar. En Montecaseros seguimos avanzando. El gobierno de la ciudad continúa generando propuestas formativas que fortalecen el capital humano de las distintas áreas de la municipalidad. En la presente gestión
se llevaron a cabo más de 60 cursos, capacitando a más de 750 agentes con modalidad virtual y superando las 600 capacitaciones presenciales. La formación y capacitación permanente de los trabajadores municipales es parte fundamental de la modernización del Estado, eje de nuestra gestión. Montecaseros avanza. Montecaseros hacia adelante. Juanca Intendente. Loca pa' bailar. Omar Motos, rapidez y eficacia en la reparación de su motovehículo, con la mejor atención y ahora, para su mayor comodidad, retiramos su moto de su domicilio sin cargo. Estamos en el nuevo local de Avenida La Prida 1180. WhatsApp 3774-638861. Omar Motos. Y le voy a dar la voz. Tiene un par de pretendientes. Tecnoservicios, limpieza de campos, desmonte, destronque, enripiado de caminos, venta de ripio. Tecnoservicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Llámenos 3456-433-777 Mocoretá Corrientes. Tornería Mecánica Pocay. Somos lo que hacemos reiteradamente. Por lo tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Estamos al servicio vial, agroindustrial, minería. Contamos con maquinarias de última generación para garantizarte calidad y excelencia. Teléfono 3774-42-4628. En Las Heras 888, Curuzú-Cuatiá, Corrientes. BHG tiene un notición. Gracias a una alianza con DirecTV, hoy BHG suma Digo, el servicio de streaming que te permite ver TV en vivo y contenido on demand. Llama ahora al 3774 549698 y suma Digo con la promo bienvenida. 30% de descuento los primeros 6 meses. AMS, distribuidora de artículos de ferretería, repuestos de sanitario y vástagos. Encontranos en Irastorza 920. Comunicate al WhatsApp 3774 637172. Estamos en Instagram y Facebook como AMS Distribuidoras de Artículos de Ferretería. Gastricini Distribuciones. Venta al por mayor y menor en golosinas, chocolates, comestibles, bebidas, artículos, higiene y limpieza y mucho más. WhatsApp 3774 47 4982. Horarios de atención de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. Distribuidora Gastricini. Castillo 880, Curuzú-Cuatiá. También lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros. ¿Estás buscando un lugar donde la calidad y el precio es lo que te conviene? Lo de Feta es lo que estás buscando. Te ofrecemos hamburguesa, carlitos, pizzas, papas fritas, bebidas y mucho más. Te esperamos en la esquina de Castelli y Juan de Vera. WhatsApp para pedidos 3774 63 76 53 o al 3774 63 18 93. Precios, calidad y buena atención asegurados. Lo de Feta. Sabemos lo que te gusta. Me gusta el arrete. Sabemos lo que te gusta oír. Por eso estamos acá. Estás en Radio Guaraní. 970 107.1. Primavera 2024. Tus oídos a colores. Movete, chiquita, movete, sacate esa timidez. Estoy hecho un demonio, nadie me para esta vez. Subite, chiquita, subite, subite a mi ritmo feroz. Estoy hecho un demonio y la culpable sos vos.
sos vos. Bailando soy el rey de la noche. Dudo llegar a querer, así que hoy no me hagas reproches. Movete, chiquita, movete, sacate esa timidez. Estoy hecho un demonio, nadie me para esta vez. Subite, chiquita, subite, subite a mi ritmo feroz. Estoy hecho un demonio y la culpable sos vos. Estoy hecho un demonio y la culpable sos vos. Estás en Radio Guaraní. AM 970 y FM Guaraní 107.1. Somos el aire que más te gusta. Siempre antes, con la verdad. 2 minutos de noticias. El Consejo del Salario se reunirá el 19 de diciembre. La convocatoria fue realizada por la Secretaría de Trabajo para fijar el ingreso mínimo vital y móvil y ajustar la cifra que actualmente se ubica en 271.571 pesos. El Banco Central bajó al 32% la tasa de política monetaria. En un comunicado, la entidad informó el descenso del 3% en función de las expectativas de inflación, mientras que el dólar blue cayó 25% y se ofreció a un promedio de 1.055 pesos. Por la suba de los precios y la caída en el consumo, las panaderías venden el pan dulce en porciones. Móvil. Desde el sector perciben una caída en el consumo y señalan que los clientes no pueden pagar la totalidad por kilo, por lo que ofrecen porciones de pan dulce para que puedan degustar. Con toda la inflación que hubo, sí, claro que aumentó. Tenés para cortar en porción, lo que vos quieras, pedís un pedacito, se te corta. Después tenés de medio, que hay gente que lo lleva para probar de medio. Hago degustación. Ayer cortamos como 4 o 5 pan dulces acá y la gente prueban todos. Franco Colapinto finalizó la primera práctica en Abu Dhabi. El piloto argentino llegó a estar entre los 3 primeros lugares de la prueba, pero finalizó 7º de cara a la segunda tanda libre que se realizará desde las 10 de la mañana. Todo lo que pasa, todo el día. La primavera se renueva en esta sintonía. 970 y 107.1. El aire que más te gusta. La música, tu mejor compañía. Primavera 2024. Tu mejor compañía. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM 970. Doctora Goldaracena Tayana, abogada, especialista en ART. ¿Tuviste un accidente en tu trabajo o dirigiéndote a tu trabajo? Te asesora en las prestaciones que te corresponden y en caso de incapacidad permanente te asegura la mejor indemnización. También te asesora en jubilaciones y pensiones, trabajador agrario, 57 años, derecho de familia, divorcios, alimentos, contratos y trámites en el registro de la propiedad automotor. Elegí a tu abogada de confianza. Consultas al 3774-46-3179. Estudio Jurídico en Barrio Victoria, Manzana J, Casa 3. ¿Cansado del plan de ahorro?
¿Cansado de que te suba la cuota? Autonativa tiene la solución. Cuotas fijas y en pesos, sin sorteo y sin licitación. Antes de hacer el negocio, sabes cuándo te entregan tu 0 kilómetro y confirmado por contrato. No somos plan de ahorro, sistema llave por llave. Solicita nuestro sistema de entrevistas en tu domicilio. Todas las marcas. Más de 15 años de trayectoria. Autonativa 3794 87 47 17. ¿Anotaste? 3794 87 47 17. Autonativa. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. Compra y venta de hacienda, pago de contado. Abrimos nuestras puertas en Castillo 1269, donde podrás encontrar implementos rurales, mangas, cepo, portones, casillas con la calidad del eucalipto colorado. Y muy pronto, toda la línea de alimentos balanceados para bovinos. Trabajos por pedidos. Número de contacto 3458-659345. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. En diciembre, la ciudad de los brazos abiertos te invita a ser protagonista de la 54ª edición del Festival Provincial de Doma y Tradición. La auténtica fiesta de nuestras raíces en 3 lunas inolvidables. Del 13 al 15 de diciembre tenés que estar ahí. Edición de doma, jineteada, shows en vivo, baile, comida típica, servicio de cantina y mucho más para el disfrute de toda la familia. Vení a vivir una experiencia única, clasificatoria al Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María, Córdoba. 54º Festival Provincial de Doma y Tradición en Montecaseros, Corrientes. Te esperamos. La capital de la doma correntina, la ciudad que te brinda la playa, el sol, todo es maravilla. En la terapia, el padecimiento del paciente sabe a insensatez y a confusión. La labor terapéutica es un común acuerdo que se construye en la confianza entre el psicólogo y el paciente. De 8:30 a 12 horas y de 16 a 20 horas. Teléfono 03774 15 43 77 47. Psicóloga Valeria Romina Barrientos. El sábado 8 de febrero de 2025 llega por primera vez al litoral de la Argentina. Sopra Contrariar, liderada por el excelentísimo Alexandre Pires. 8 de febrero 2025, Anfiteatro Cocomarola. Conseguí tus entradas a través de www.todoticket.ar. Punto de venta en efectivo, Vestigio, Pellegrini, esquina San Lorenzo. Produce Rivera Producciones. Invita Todoticket.ar. En Montecaseros seguimos avanzando. El gobierno de la ciudad continúa generando propuestas formativas que fortalecen el capital humano de las distintas áreas de la municipalidad. En la presente gestión se llevaron a cabo más de 60 cursos, capacitando a más de 750 agentes con modalidad virtual y superando las 600 capacitaciones presenciales. La formación y capacitación permanente de los trabajadores municipales es parte fundamental de la modernización del Estado, eje de nuestra gestión. Montecaseros avanza. Montecaseros hacia adelante. Juanca Intendente. Éxitos de primavera 2024. Vivila todo el día. Un éxito tras otro. Estás escuchando Arriba Ciudad, AM 970. Too proud to rely on anyone, but then I saw you smiling, and I was home. Now you're the air that's filling
I see you singing, don't wanna be without you now. Don't wanna live without love. So everything about love. Don't wanna live without. Don't wanna live without. 'Cause I wouldn't be living at all. Don't wanna live without. Don't wanna live without. 'Cause I wouldn't be living at Llenamos tu mañana con mucha información. Arriba Ciudad, AM970. Pero lo tenemos a Agustín Echevarne, que es economista y que tiene unos minutos. Le agradecemos esta atención para con Cadena Sudamericana. ¿Cómo le va, Agustín? Buenas tardes, ¿cómo anda? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Bien, muchas gracias. Hoy la noticia, por lo menos de los titulares, es que el dólar blue está más bajo que el MEP después de mucho tiempo, y en general estamos llegando a un piso que muchos ni nos imaginamos hace algún tiempo, a 1.055, 1.060 pesos. ¿Qué lectura tiene esto? Bueno, yo creo que han menospreciado lo que significa tener un superávit fiscal. Porque el superávit fiscal te va generando un círculo virtuoso en la economía, o dos círculos virtuosos al mismo tiempo. El primer círculo virtuoso es que si tenés superávit fiscal durante la recesión, cuando empieza a expandirse la economía, vas a tener mayor recaudación. Y por lo tanto vas a poder tener un excedente que te va a permitir bajar impuestos. Y los mercados se adelantan a lo que se viene hacia adelante. Eso es por un lado. Y por el otro lado es otro círculo virtuoso que lo estamos viendo en lo que pasa con los bonos. Suben los precios de los activos de bonos y acciones, pero al subir los bonos baja el riesgo país. Y al bajar el riesgo país se facilita el rollover de la deuda pública. Entonces el problema del riesgo país es el riesgo de que no puedas pagar la deuda. Pero como baja el riesgo, las tasas de interés bajan mucho, se abren los mercados de capital. Primero las empresas empezaron a colocar en el exterior y a tasas muy bajas. Pan American Energy colocó al 5,5% anual en dólares. Y luego hasta el Banco de Galicia, que es riesgo puro argentino, porque en energía puedes decir que una parte es para exportaciones y demás, pero un banco es riesgo puro del país. Y colocó al 8%, entonces está colocando a 300 puntos básicos. Y la Ciudad de Buenos Aires va a salir ahora a colocar bonos todavía a niveles más bajos de riesgo país. Entonces tenés una noción clara de que la deuda argentina va a ser fácilmente refinanciable el año que viene. Entonces, y al mismo tiempo, cuando observás la deuda total de Argentina, sumando la deuda pública más la deuda del Banco Central, y a decirse cuánto es la deuda consolidada del Estado, está estabilizada desde hace un año. ¿A este ritmo usted cree que esos más de 23.000 millones de dólares creo que hay que pagar el año que viene el concepto de deuda, se lo va a hacer sin grandes sobresaltos? Entonces, ¿esto es muy favorable para cumplir con ello? Exactamente. Sí, yo creo eso, que va a ser así, que el riesgo país va a seguir bajando y que vas a tener un año muy positivo en términos de macroeconomía. Después lo que te queda es la micro. La micro es el bolsillo de la gente, el bolsillo de las empresas y el bolsillo de las personas. Y ahí vas a tener una situación que va a haber, dependiendo de los sectores, va a ser una cosa más visible. No a todo el mundo te está yendo bien, obviamente, ¿no? Sí. Hay sectores que van a andar mejor, otros van a andar peor. Y Argentina se va a quedar cara en dólares por los próximos años. Y hay que empezar a pensar que Argentina va a cambiar su matriz productiva. Porque hoy tenemos una matriz productiva donde los viejos empresarios, que son herederos de sus abuelos, de sus padres, las mismas empresas de siempre, que producen del mismo modo y demás, bueno, eso, el mundo cambió. Y ahora van a ser sus nietos los que van a hacer empresas nuevas. Entonces Argentina va a producir un cambio muy grande, creo yo, en los próximos años, que va a ser muy positivo, pero no para todo el mundo. Algunas empresas no van a ser capaces de competir cuando vayamos abriendo la economía del mundo. Luis. Hola Agustín, buenas tardes, Luis Sosa en este caso. ¿Y esa matriz va a estar asentada, por ejemplo, en qué pilares? Esa nueva matriz productiva. Porque lo que pasa en el mundo está cambiando a una velocidad fenomenal. A veces uno se olvida de que hay un cambio tecnológico exponencial. Si uno mira la bolsa americana, por ejemplo, Apple valía 6.000 millones de dólares en el 2000 y hoy vale 3,3 billones de dólares. Entonces todas las empresas que tienen que ver con inteligencia artificial están volando sus valores. La Argentina tiene que empezar todo ese tema de la inteligencia artificial
a desarrollarse. Entonces ese puede ser uno, el entretenimiento. Hay un montón de sectores que están posiblemente digamos, invertidos en Argentina y tienen que salir adelante. Y después tenemos una falla de infraestructura fenomenal, donde era el Estado el que se ocupaba y ahora va a tener que ser el sector privado, pero todavía no empezó. Digamos que ahí hay una demora en lo que hay que hacer, porque el sector privado tiene que hacerlo por peajes, si fueran rutas, si fueran autopistas o lo que fuere, pero hay que hacer todas las licitaciones y demás. Empezamos ahora con la hidrovía, pero faltan un montón de inversiones para mejorar la infraestructura de la Argentina. Y por supuesto vas a tener sectores como minería, petróleo, energías renovables, el litio. Eso va a volar, ya está volando, ¿no? Ya va a haber, hay 33 proyectos de minería que se van a estar desarrollando en los próximos 3 años, mientras que al día de hoy hay solamente 5 minas importantes en Argentina. Con todo esto que está pasando, ¿podría pensarse que el cepo podría levantarse en forma próxima o todavía Argentina necesita fortalecerse en las reservas? Yo creo que estamos muy cerca de salir del cepo. Creo que posiblemente están esperando acordar con el Fondo Monetario Internacional, porque lo que estaba viendo el Fondo Monetario era justamente salir del cepo, pero el gobierno está esperando también que le den fondos frescos. Creo que ahí hay una solución posible, que le den fondos frescos para fortalecer las reservas, porque lo que nos falta, todo lo que le falta a la macroeconomía es que el Banco Central tenga reservas positivas. Y ahí estaríamos en una situación súper sólida. Porque tenemos una situación sólida de solvencia de largo plazo, pero tenemos una situación de liquidez de corto plazo que todavía no es sólida. Entonces, ahí eso es lo que falta. Pero con la convicción que tiene el gobierno de mantener el superávit fiscal, eso se llegaría dentro de un año sin apoyo, pero con apoyo puede llegar mucho antes, puede llegar tranquilamente. En el momento en que se firme con el fondo, yo creo que se puede salir del cepo. Hoy decía el ministro Caputo que cuando Argentina estaba barata para los demás, para los extranjeros, era justamente por el peso que estaba totalmente devaluado. Hoy que se ha cotizado, efectivamente es algo lógico que la Argentina esté cara para los extranjeros, para brasileños o cualquiera que esté llegando. ¿Comparte este concepto? Argentina es cara porque todavía tenemos que bajar un montón de impuestos. O sea, cuando logremos bajar, tenemos 150 impuestos, tasas y contribuciones, y impuestos nacionales que hay que sacar. Se saca ahora el impuesto país, hay que sacar el impuesto al cheque, o por lo menos poner la cuenta de ganancias, hay que sacar el impuesto de bienes personales. Hay un montón de impuestos que son un desastre. Y por supuesto las retenciones al agro, a las exportaciones agropecuarias y demás, que es otro impuesto que es un desastre. Las provincias tienen que hacer un esfuerzo para eliminar ingresos brutos, que es otro impuesto que es otro desastre. Y los municipios tienen un montón de tasas que también hay que eliminar. Es decir, que Argentina tiene que hacer un esfuerzo muy grande en seguir recortando gastos inútiles, que hay muchísimo en todos lados todavía, y bajar impuestos y aliviar a la gente. Y entonces Argentina va a ser más barata. Es decir, que ahora no vamos a lograr abaratar a Argentina devaluando, porque devaluar es bajar salarios. El que te pide devaluar te está pidiendo bajemos los salarios. Entonces, si vos decís, no bajo más los salarios, ahora quiero aumentar la productividad, hay dos patas. Una pata que es de las puertas de la empresa para adentro, eso se llama inversión, y la segunda pata es de las puertas de la empresa para afuera, eso significa bajar impuestos y desregular. Lo último, por lo menos de mi parte, y le agradecemos estos minutos, sabemos que tiene poco tiempo, que no haya presupuesto, como parece ser, ¿de qué manera puede incidir, y acaso en las provincias también cómo puede repercutir, que los gobernadores están pidiendo el presupuesto que aparece como bastante lejos por parte del gobierno? Bueno, el gobierno al no tener ley de presupuesto nueva, simplemente utiliza la anterior, que le da una enorme discrecionalidad, porque como es en pesos y hubo inflación, entonces quedó totalmente desactualizado. Entonces está en una posición de fortaleza en la negociación, pero del otro lado no han aflojado. Lo que pide el gobierno es un presupuesto equilibrado con superávit fiscal, simplemente. Pero tienen que negociar cómo llegar a ese superávit fiscal. Si no le dan el presupuesto, el superávit fiscal está asegurado, porque eso el gobierno lo va a hacer y va a tener discrecionalidad para ver en qué lugares recorta más o menos. Bueno, Agustín, muchísimas gracias, muy amable, ¿eh? Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Agustín Echevarne, que forma parte también de este movimiento Progreso y Libertad, que lo llama. Sí, señor. Él dice que la situación actual abre favorablemente el camino para el pago de la deuda del año que viene, con tasas mucho más accesibles en este caso, ¿no? Que son más de 23.000 millones de dólares. Sí.
Llenamos tu mañana con mucha información. Arriba Ciudad, AM970. Doctora Goldaracena Tayana, abogada, especialista en ART. ¿Tuviste un accidente en tu trabajo o dirigiéndote a tu trabajo? Te asesora en las prestaciones que te corresponden y en caso de incapacidad permanente te asegura la mejor indemnización. También te asesora en jubilaciones y pensiones, trabajador agrario, 57 años, derecho de familia, divorcios, alimentos, contratos y trámites en el registro de la propiedad automotor. Elegí a tu abogada de confianza. Consultas al 3774-46-3179. Estudio Jurídico en Barrio Victoria, Manzana J, Casa 3. ¿Cansado del plan de ahorro? ¿Cansado de que te suba la cuota? Autonativa tiene la solución. Cuotas fijas y en pesos, sin sorteo y sin licitación. Antes de hacer el negocio, sabes cuándo te entregan tu 0 kilómetro y confirmado por contrato. No somos plan de ahorro, sistema llave por llave. Solicita nuestro sistema de entrevistas en tu domicilio. Todas las marcas, más de 15 años de trayectoria. Autonativa 3794-874717. ¿Anotaste? 3794-874717. Autonativa. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. Compra y venta de hacienda, pago de contado. Abrimos nuestras puertas en Castillo 1269, donde podrás encontrar implementos rurales, mangas, cepo, portones, casillas con la calidad del eucalipto colorado. Y muy pronto, toda la línea de alimentos balanceados para bovinos. Trabajos por pedidos. Número de contacto 3458-659345. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. Loca pa' bailar. Omar Motos, rapidez y eficacia en la reparación de su motovehículo, con la mejor atención y ahora, para su mayor comodidad, retiramos su moto de su domicilio sin cargo. Estamos en el nuevo local de Avenida La Prida 1180. WhatsApp 3774-638861. Omar Motos. Y le voy a dar la voz. Tiene un par de pretendientes. Tecnoservicios, limpieza de campos, desmonte, destronque, enripiado de caminos, venta de ripio. Tecnoservicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Llámenos 3456-433-777 Mocoretá Corrientes. Tornería Mecánica Pocay. Somos lo que hacemos reiteradamente. Por lo tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Estamos al servicio vial, agroindustrial, minería. Contamos con maquinarias de última generación para garantizarte calidad y excelencia. Teléfono 3774-42-4628. En Las Heras 888, Cursucuatiá, Corrientes. BHG tiene un notición. Gracias a una alianza con DirecTV, hoy BHG suma Digo, el servicio de streaming que te permite ver TV en vivo y contenido on demand. Llama ahora al 3774-549698 y suma Digo con la promo bienvenida. 30% de descuento los primeros 6 meses. AMS, distribuidora de artículos de ferretería, repuestos de sanitario y vástagos. Encontranos en Irastorza 920. Comunicate al WhatsApp 3774 637172. Estamos en Instagram y Facebook como AMS Distribuidoras de Artículos de Ferretería.
Gastricini Distribuciones. Venta al por mayor y menor en golosinas, chocolates, comestibles, bebidas, artículos, higiene y limpieza y mucho más. WhatsApp 3774 47 49 82. Horarios de atención de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. Distribuidora Gastricini. Castillo 880. Curuzucuatiá. Dime que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros. ¿Estás buscando un lugar donde la calidad y el precio es lo que te conviene? Lo de Feta es lo que estás buscando. Te ofrecemos hamburguesa, carlitos, pizzas, papas fritas, bebidas y mucho más. Te esperamos en la esquina de Castelli y Juan de Vera. WhatsApp para pedidos 3774 63 76 53 o al 3774 63 18 93. Precios, calidad y buena atención asegurados. Lo de Feta. Temperatura 34 grados. Éxitos de primavera 2024. Vivila todo el día. Un éxito tras otro. Tras otro. Temperatura 32 grados. Humedad 84%. ¿Qué te pasó? Te fuiste riendo. Para que hoy regreses llorando. ¿Qué te pasó? Te fuiste riendo. Para que hoy regreses llorando. ¿Quién se burló de tus sentimientos? ¿Quién te engañó? No te amaba tanto. ¿Quién se burló de tus sentimientos? ¿Quién te engañó? No te amaba tanto. Ahora podrás valorar la vida y corregir tu comportamiento. Recién sabrás cómo duele el alma, cómo es el peor de los sufrimientos. Recién sabrás cómo duele el alma, cómo es el peor de los sufrimientos. Una sola vez perdono yo, y aunque me ruegues de rodillas, no, ya no, ya no, por Dios que no, ya no vuelvo contigo, ya no, así me esté muriendo por tu amor, ya no, por Dios que no, ya no vuelvo contigo, ya no, así me esté muriendo por tu amor, ya no, por Dios que no. Baila y goza y gol, solo por hoy, y en su justa medida. Contigo no vuelvo, no, ya no, por Dios que no, así estoy muriéndome por tu amor, ya no, por Dios que no, contigo no vuelvo, no, ya no, por Dios que no, así estoy muriéndome por tu amor, ya no, por Dios que no. Desde Curuzucuatiá. Estás en Radio Guaraní. AM 970. Y FM Guaraní 107.1. Somos el aire que más te gusta. Siempre antes, con la verdad. 2 minutos de noticias.
El PJ bonaerense invitó a Cristina Kirchner, Axel Kicillof y Sergio Massa a una reunión en Moreno. Será el próximo lunes 9 y según informó la agencia Noticias Argentinas, la expresidenta está confirmada, el titular del Frente Renovador ultima detalles y el gobernador aún no respondió. Se incendió un hotel en Mar del Plata y varios huéspedes saltaron por la ventana. Está ubicado en Balcarce y Catamarca, donde 2 jóvenes sufrieron heridas en sus piernas y una tercera presentó un corte en la cabeza, luego de arrojarse desde el 2º piso a una losa interna en el medio de la desesperación por el humo. Penalizaron a Franco Colapinto y a su compañero Alex Albón. Perderán 5 posiciones sobre el puesto que obtengan en la clasificación de mañana por utilizar componentes adicionales en la caja de cambio, superando el límite permitido por la organización. Todo lo que pasa, todo el día. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 10:31 minutos. Temperatura 32 grados. Humedad 84%. No te conformes con menos. No te confundas de radio. 970 Guaraní. Esta es la número 1. La número 1. La radio que todos eligen. La que más pega. ¿Te separaste y no sabes qué hacer? Nosotros tampoco, pero te hacemos la mudanza. Fletes y mudanzas, Gustavito Panoso. 3774-447335. Viajes corta distancia y zonas rurales. Aceptamos Mercado Pago. El mejor servicio al mejor precio. Fletes y mudanzas, Gustavito Panoso. Te guardamos el secreto. Abrió en Cursucuatiá venta y distribución de frutas y verduras al mejor precio de la zona, directo de la chacra a su mesa. Don José, frutas y verduras, ubicado en Posada 715 a pasos de la Verón de Astrada. Comunicate al 34 58 41 35 95. Don José, frutas